Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales correspondiente a la convocatoria de julio del 2020 propuesto en Valencia para el acceso a la universidad. Vamos con el ejercicio número 1. Dice que para fertilizar una parcela de cultivo se utilizan dos tipos de fertilizantes A y B. El cultivo de la parcela necesita un mínimo de 120 kilos de nitrógeno y 110 kilos de fósforo, y el fertilizante A contiene un 25% de nitrógeno y un 15% de fósforo, siendo su precio de 1,2 euros el kilo, mientras que el fertilizante B contiene un 16% de nitrógeno y un 40% de fósforo y cuesta 1,6 euros al kilo. ¿Qué cantidad se necesita de cada tipo de fertilizante para que el coste de la fertilización resulte mínimo? ¿Y cuál es ese coste mínimo? Bien, pues entonces lo primero que vamos a determinar es cuáles son las incógnitas de mi ejercicio y, como me piden cantidad que se necesita de cada tipo de fertilizante, será X kilos de fertilizante A e Y kilos de fertilizante B. Bien, entonces una vez que ya tengo esto, vamos a ver qué restricciones tengo en el ejercicio. Me dice que cada parcela necesita un mínimo de 120 kilos de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno que contiene el fertilizante A, como contiene un 25%, los X kilos tendrán 0,25X de nitrógeno. Y el fertilizante B de nitrógeno contiene, a ver, leo por aquí, un 16%. Así que tendrá, como son Y kilos, tendrá 0,16Y kilos de nitrógeno. Así que la primera restricción es que lo que dije antes era el 25%, ¿no? Sí, 0,25x más 0,16y, eso tiene que ser mayor o igual, porque necesito un mínimo de 120 de kilos, mayor o igual que 120. Aquí tengo entonces la primera restricción. Este es un problema de programación lineal cuya primera restricción es esta que tengo aquí. El 25% de los kilos de cada kilo de fertilizante A tiene un 25% de nitrógeno, y el 16% de cada kilo de fertilizante B tiene un 16%. Como necesito un mínimo de 120, aquí el nitrógeno total será mayor o igual que 120 kilos. Bien. Vamos entonces ahora con el fósforo. Con el fósforo razonamos de la misma manera. ¿Qué porcentaje de fósforo tiene el fertilizante A? Pues el fertilizante A contiene un 15% de fósforo, entonces será 0,15X. Y el fertilizante B contiene un 40% de fósforo, será 0,4Y, y eso tendrá que ser mayor o igual que el total de fósforo que tengo, que es 110 kilos. Bueno, ya ahora dibujo la restricción. Viene determinada por esta desigualdad, pero voy a dibujar la recta 0,25x más 0,16y igual a 120. Sería esta recta verde que está aquí, cuando los puntos que satisfacen la desigualdad son los que están por encima, o los que están a la derecha, digamos, de esta recta, ¿no? Porque si cogemos el 0,0, por ejemplo, que está a la izquierda, vemos que el 0,0 no cumple la desigualdad, porque quedaría 0 mayor o igual que 120. No es cierto. Así que la región que determina la desigualdad es la que está a la derecha. Y ahora hacemos lo mismo, dibujamos la recta que nos determina la restricción del fósforo, que es 0,15x más 0,4 igual a 110. Y esa recta aquí la tenemos dibujada, y los puntos que verifican la desigualdad son los que están por encima de la recta azul. Solapando las dos tendremos esta zona, porque X e Y tienen que ser mayor o igual que 0, porque representan kilos de fósforo, kilos de fertilizante, necesariamente son mayores o igual que 0. Por lo tanto, las soluciones se van a restringir al primer cuadrante. Como no hay más restricciones, pues queda claro que entonces la región factible es esta que queda aquí sombreada, es la que, solapando las dos soluciones de ambas restricciones y ciñéndolos al primer cuadrante. Bueno, entonces los vértices de esta región de soluciones son D, E y F, y sabemos que lo que tenemos que hacer mínimo es el coste, así que esa es la función objetivo de nuestro problema. La función coste viene determinada por la expresión F de X e Y, donde X son los kilos de fertilizante A, repito, e Y los kilos de fertilizante B, 1,2X más 1,6Y. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Pues aquí sale, me dice que el precio del fertilizante A
es de 1,2 euros el kilo, o sea que me va a costar 1,2 X los X kilos de fertilizante A, y el fertilizante B cuesta 1,6 euros el kilo, así que el total del coste de los dos fertilizantes es 1,2 X más 1,6 Y. Sabemos que en los problemas de programación lineal la solución es tanto óptima como tanto la máxima como el mínimo, en este caso sería un mínimo, se obtienen en los vértices de la región factible. ¿Cuáles son los vértices de esta región factible? Son los puntos D, E y F. Así que vamos primero a calcular dichos puntos. Entonces, el punto D es la intersección del eje de la SIS, que es la recta x igual a 0, con la recta 0,25x más 0,16y igual a 120. Si x es igual a 0, queda 0,16y igual a 120, de donde y es 120 entre 0,16, que es 750. Así que el punto D es el punto 0, 750. Vamos con el punto E. El punto E es la intersección de las rectas 0,25x más 0,16 igual a 120 con la recta 0,15x más 0,4y igual a 110, resolviendo este sistema de ecuaciones, que ya no me paro en la resolución, ya os digo la solución, porque esto se puede resolver por cualquier método, el método que queráis. Pero el problema no se trata de resolver un sistema de ecuaciones, que eso ya lo sabemos hacer. Así que al resolverlo me va a dar x 400, y 125. Entonces tengo que el punto E es el 400, 125. Y vamos con el punto F. El punto F es la intersección del eje de las x, que es la ecuación y igual a 0, con la recta de 0,15x más 0,4y igual a 110. Si es igual a 0, 0,15x es igual a 110, de donde x es 110 entre 0,15, que esto me da 733,33, y eso sería el punto F entonces. Bien, ahora vamos a ver entonces en esos puntos qué coste hay, qué coste corresponde al punto D. Pues al punto D sustituyo x por 0 e y por 750 y hago 1,6 por 750 y eso me da 1.200 euros. Eso sería el coste que me produce si lo que hago es comprar solamente 750 kilos de fertilizante B. El punto E es comprar 400 kilos de fertilizante A y 125 kilos de B. ¿Cuánto me costaría esa compra? Pues esa compra me costaría 1,2 por 400 más 1,6 por 125, que haciendo la operación me da 680 euros. Y por último, la otra posibilidad es comprar 733,33 de fertilizante A. Y al multiplicarlo por 1,2, que sería su coste, me da 880 euros. Entonces es obvio que la solución que me produce un coste menor es el punto E, es decir, 400 kilos de fertilizante A y 125 kilos de fertilizante B. ¿Y cuál es ese coste mínimo? Que es el apartado B del ejercicio. El coste mínimo son 680 euros. Entonces la solución está aquí y podríamos escribir, pues eso, la solución de forma expresada en forma textual, diciendo que necesitaría comprar 400 kilos del A y 125 del B. Eso sería el apartado A, y el apartado B, coste mínimo 680. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Aquí esto sería la solución. Me dan una función que es un cociente de polinomios. En principio no tiene más. Me pide el dominio, puntos de corte con los ejes coordenados. Bien, vamos poco a poco haciendo los apartados que me van pidiendo. Entonces, en una función que es un cociente de polinomios, el dominio son todos los números reales, salvo aquellos que anulan el denominador. Entonces, ¿dónde se anula x al cuadrado menos 1? X al cuadrado menos 1 se anula cuando x al cuadrado menos 1 es 0, es decir, cuando x al cuadrado es igual a 1. Despejamos la x y quedaría x es igual a raíz más menos raíz de 1. Más menos raíz de 1 es más menos 1. Por lo tanto, el dominio es todo r menos el 1 y el menos 1, que son los dos valores que anulan el denominador. Bueno, ya tengo el dominio. Entonces, siguiente cuestión, los puntos de corte con los ejes de coordenados. Los puntos de corte con el eje de la x, el eje de las x tiene por ecuación y igual a 0. En este caso, f de x igual a 0. Entonces, sustituimos f de x por 0 e igualamos cuando f de x es 0. F de x es 0 cuando el cociente es 0, y el cociente es 0 cuando lo es el numerador. El numerador es 2x al cuadrado menos 3x más 5. Resolvemos esta ecuación de segundo grado obteniendo que el discriminante es negativo. Si el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, es negativo, esta ecuación no tiene solución real. Si no tiene solución real, quiere decir que la función no corta el eje de las x. Y con el eje de las y, es
averiguar f de 0, porque con el eje de las y la ecuación ahora es x, la ecuación del eje de las y es x igual a 0. Si sustituimos x por 0, me queda que f de 0 es 5 entre menos 1, que es menos 5. Entonces el punto de corte con el eje de las y es el punto 0, menos 5. Pasamos a las asíntotas horizontales y verticales si existen. Bien, apartado B, asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se obtienen calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función y viendo si obtenemos un número real. Y el límite cuando x tiende a infinito de este cociente de polinomios, como tienen el mismo grado, sabemos que el límite es al tener el mismo grado es el cociente entre los coeficientes de mayor grado, en este caso 2 entre 1 sería, el límite sería 2, con lo cual la asíntota horizontal va a ser y igual a 2. Y asíntotas verticales. ¿Cuáles son candidatos a ser asíntotas verticales? Los candidatos a ser asíntotas verticales son los puntos que no están en el dominio, que es donde se rompe la continuidad de la función. Entonces sería el 1 y el menos 1. Para demostrar que son asíntotas verticales hay que ver que el límite cuando x tiende a esos valores, pues la función se va hacia más o hacia menos infinito, y ya lo hacemos conjuntos. El límite cuando x tiende a más o a menos 1 del cociente, en el numerador me va a dar un número real distinto de 0. Para el x, el caso de x igual a 1, me va a dar 2 menos 3, menos 1 más 5, 6. Y para menos 1 me va a dar 2 más 3, 5, más 5, 10. Es decir, el numerador me va a dar un número real distinto de 0. Y el denominador en ambos casos me va a dar 0. Un número real entre 0 es un infinito. Así que si el límite cuando x tiende a 1 es infinito y cuando x tiende a menos 1 es infinito también, ambas son asíntotas verticales. No me lo pide, pero esta función no tiene asíntotas oblicuas. Si lo intentamos, si las tratamos de averiguar, veremos que no las hay, aunque en este caso no me lo pide. C. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para hallar el crecimiento y el decrecimiento necesito calcular el signo de la derivada en los intervalos de monotonía, pero para ello primero tengo que calcular la derivada de la función. Entonces vamos con la derivada. La derivada es, aquí la tengo, es derivada del numerador, que es 4x menos 3, por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 1, menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Haciendo operaciones en el numerador, haciendo estos productos y simplificando, me va a quedar esta expresión, este polinomio de grado 2 en el numerador. Y ahora vamos a ver el signo de la derivada. Para estudiar dónde la derivada es positiva o negativa dentro del dominio de la función, tenemos que ver primero dónde se anula. Así que lo que primero que tenemos que hacer es dónde se anula este cociente. Este cociente se anula cuando el numerador del mismo se anula. Y el numerador del mismo se anula cuando en las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Resolviendo dicha ecuación, aquí la tenemos, me van a salir, no me sale exacta, pero ya la he hecho aquí, aplicando la fórmula de las soluciones de la ecuación de segundo grado, me va a dar aproximadamente 4,44 y 0,22. Estas dos soluciones, estos dos puntos críticos donde se anula la derivada, me van a descomponer el dominio en los siguientes intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1, aquí desde menos 1 hasta 0,22, que es una de las soluciones, de 0,22 a 1, que es el otro punto que no está en el dominio, y de 1 a 0,44 a 4,44, que es el punto crítico de donde se anula la derivada, y de 4,44 a más infinito. En estos 5 intervalos tengo que ver qué signo tiene la derivada. Para ello cojo un punto cualquiera de cada uno de ellos y lo sustituyo en la derivada. Entonces cojo el menos 2 en el primer intervalo y calculo la derivada en menos 2. Y resulta que al sustituir la derivada en menos 2, la derivada en menos 2 me va a dar positiva. Eso hacéis la sustitución y veis que el valor que os sale va a ser positivo. Fijaros que en la derivada el denominador es un cuadrado, por tanto el signo de la derivada solamente va a depender del signo del numerador, porque el denominador siempre es positivo, repito. Así que si sustituís menos 2 en el numerador de la derivada os va a dar mayor que 0. Eso quiere decir que la función es creciente. En menos 1,022, pues uno fácil de sustituir, el 0. La derivada en 0 es más positiva, le quiere decir que la función es creciente. En 0,221 tomo el 0,5, que es un punto del intervalo, pues negativa, función decreciente. En el intervalo 1,444, el 2, negativa, función decreciente, y aquí cojo el 5, positiva, función creciente. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y me piden los máximos y los mínimos locales. Bueno, pues la función cambia de creciente a decreciente en menos 1.
Perdón, no cambia, sigue siendo creciente. Por otra parte, -1 no puede haber nada porque -1 no está en el dominio. Un cambio donde cambia de creciente a decreciente, cambia de creciente que va hacia arriba, decreciente que va hacia abajo, en 0,22. Entonces en 0,22 hay un máximo local. Y luego vuelve a cambiar de decreciente, aquí de decreciente a creciente en 4,44. Entonces en 4,44 hay un mínimo local. Vale, y el apartado E me pide... Bueno, las imágenes, si quiero calcular la imagen del máximo, sustituyo la función, el 0,22 en la función y obtengo -4,65. Y para el mínimo local hago lo mismo, pero sustituyendo 4,44 en la función y me da 1,66. Bueno, y no sé, ahora vamos a volver a la... Creo que no me pide nada más el ejercicio. Vamos. Ah, sí, el dibujo. Bueno, pues el dibujo de la gráfica aquí lo tenemos. Aquí vemos cómo crece desde -infinito hasta -1. En -1 hay una asíntota vertical. De -1 hasta 0,22, que está aquí aproximadamente, crece, luego decrece. Por lo tanto, en 0,22 -4,65 hay un máximo local. Y luego vuelve aquí en x igual a -1. Perdón, en x igual a 1 hay otra asíntota vertical, que es la que está dibujada aquí en naranja. Y la función a partir del 1 decrece hasta llegar a 4,44, que está aproximadamente por aquí. Aquí a esta altura hay un mínimo que se alcanza en 1,66, y luego la función crece muy lentamente, hay aquí un crecimiento y se va perdiendo con la asíntota horizontal, que era y igual a 2, que es la asíntota, la recta azul que aparece aquí dibujada. Bueno, esto sería el dibujo de la gráfica, que es lo que me pide en el apartado E y último del problema. Bueno, pasamos entonces al siguiente ejercicio, que me dice así. Si un habitante de la ciudad de Megalópolis es portador del anticuerpo A, entonces 2 veces de cada 5 es portador del anticuerpo B. Por el contrario, si no es portador del anticuerpo A, entonces 4 veces de cada 5 no es portador del anticuerpo B. Si sabemos que la mitad de la población es portadora del anticuerpo A, calcular la probabilidad de que un habitante de esa ciudad sea portador del anticuerpo B. Bueno, esto es un diagrama de árbol donde la primera situación que se produce es la siguiente. Yo elijo un habitante de esa ciudad y puede ocurrir dos cosas. Dos cosas que son contrarias la una de la otra. La primera es que sea portador del anticuerpo A o que no lo sea. Son dos sucesos contrarios, A y contrario de A. La probabilidad de que sea portador del anticuerpo A me lo dice al final del enunciado. Dice, sabemos que la mitad de la población es portadora del anticuerpo A. Entonces sería probabilidad 1/2. Y por lo tanto, el suceso contrario, tiene probabilidad también 1/2. Bien, para que la suma de las ramas del árbol convergentes sea siempre 1, ¿no? Bien. Ahora, si es portadora del anticuerpo A, ¿qué puede ocurrir? La situación consecuente. Pues la situación consecuente es que pueda ser portador de B o no portador de B, tanto en el caso que sea portador de A como que no lo sea de A. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea portador del anticuerpo B siéndolo previamente del anticuerpo A? Pues aquí me lo dice. Vamos a leerlo de nuevo y vamos poniendo las probabilidades. Dice, si un habitante de la ciudad es portador del anticuerpo A, estamos ya aquí, esta situación, 2 veces de cada 5 es portador del anticuerpo B. Es decir, que esta B es 2 de cada 5. Entonces, probabilidad 2/5. Entonces, aquí el contrario de B será 3/5 de probabilidad para que la suma me dé 1. Si por el contrario no es portador del anticuerpo A, estamos ahora en no A, entonces 4 de cada 5 no es portador. 4 de cada 5 me dice que no es portador, entonces es no B. 4/5 para no B. Y aquí sería 1/5. Bueno, pues ahora ya construido el diagrama de árbol, la resolución de los apartados es muy sencilla. Vamos con el apartado A. Me dice calcular la probabilidad de que un habitante de esa ciudad sea portador del anticuerpo B. Bien, puede ser portador del anticuerpo B proviniendo de A o bien proviniendo del contrario de A. Así que sería 1/2 por 2/5, la probabilidad de B, que sería el total, sería 1/2 por 2/5 más 1/2 por 1/5. Y eso me da 3 décimos, o si queréis, 0,3 decimal. Apartado B, la probabilidad de que si un habitante de la ciudad es portador del anticuerpo B, lo sea también del anticuerpo A. Entonces aquí hay un sí condicional, donde me dice que la condición es que el habitante es portador del anticuerpo B. Es decir, es B. B sería la condición. Y me piden la probabilidad de que
también sea portador de A. Probabilidad de A condicionada a B. Eso es lo que me están pidiendo. La probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de la condición, que es B. Y la probabilidad de A intersección B, nos vamos al árbol, A intersección B es A y B, sería 1/2 por 2/5, partido por la probabilidad de B, que está calculado en el apartado anterior, que era 0,3. Pues 1/2 por 2/5 entre 0,3 es 2 entre 0,3, que son 2/3. Bien, seguimos. Apartado C. La probabilidad de que sí un habitante, otro sí condicional. La probabilidad de que sí un habitante de la ciudad no es portador del anticuerpo B, no es portador del anticuerpo B, es contrario de B, que es la condición ahora, el contrario de B, tampoco lo sea del anticuerpo A. Es decir, que sería, me están pidiendo la probabilidad del contrario de A condicionado al contrario de B. Y la probabilidad del contrario de A condicionado al contrario de B es la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad de la condición también. La probabilidad de contrario de A y contrario de B, voy al árbol y es 1/2 por 4/5. Y la probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B. Pero la probabilidad de B era 3/10, así que sería 1 menos 3/10. Bueno, pues haciendo las operaciones correspondientes y simplificando me va a dar 4/7. Y el último apartado dice, la probabilidad de que un habitante de la ciudad sea portador del anticuerpo A y no lo sea del anticuerpo B. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de A y no B. Probabilidad de A y no B es una diferencia, esto es A menos B. La probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A y B. Y la probabilidad de A lo tengo, que es 1/2, y la probabilidad de la intersección B la tengo calculada, bueno, no la tengo calculada, pero la calculo aquí a la vista del diagrama, es 1/2 por 2/5. Entonces esto es 1/2 menos 1/2 por 2/5, y 1/2 menos 1/2 por 2/5 es 3/10. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dadas las matrices A y B, que son dos matrices cuadradas de orden 2, se pide hallar la matriz inversa de A. Para hallar la matriz inversa de A, lo primero que vamos a hacer es el determinante de A. Vamos a seguir los pasos que se siguen para hacer la inversa. Es matriz principal 2 por 2, 4, menos 5 por 1, 4 menos 5 es menos 1. Siguiente paso, matriz adjunta. La matriz adjunta, a ver, para el elemento 2, elimino la fila y la columna y me queda el determinante de esta matriz 1 por 1, que sería el 2. Para el adjunto del 5, quito fila y columna las que contienen al 5 y me queda un 1, pero es cambiado de signo porque estamos en la fila 1, 2, donde suman impar. Para este 1, quito fila y columna y me queda el 5, también cambiado de signo por el mismo motivo, fila 2, columna 1, impar. Y en el 2, quito fila y columna y me queda este 2, que sería el subadjunto. Una vez que tengo la matriz adjunta, escribo la traspuesta de la adjunta. Y la traspuesta de la adjunta es intercambiar filas por columnas. Bueno, eso es muy fácil. Y por último, dividir por el determinante para obtener la inversa. Así que la inversa es esta, es la traspuesta de la adjunta dividido por el determinante. Lo que pasa es que dividir por el determinante es dividir todos los elementos por menos 1, es cambiarles de signo. Así que yo tengo la matriz inversa, que sería esta que hemos obtenido aquí finalmente, que es el apartado A. Vamos con el apartado B. Explica por qué la matriz B no tiene inversa. Bueno, la matriz B no tiene inversa porque el primer paso que tengo que dar para calcular la inversa es hallar el determinante, pero resulta que el determinante es 0. Así que una matriz tiene inversa, condición necesaria y suficiente para que tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Así que la razón es porque el determinante es 0. Fijaros que en el último paso, cuando calculo la inversa, tengo que dividir por el determinante, y si el determinante es 0, eso no lo podría hacer. Así que esta sería la razón, sencillamente porque B el determinante de B es igual a 0. Razona el apartado C. Razona porque la matriz A por B no tiene inversa. Pues es por el mismo motivo. El determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B según las propiedades de los determinantes, ¿no? El determinante de A es menos 1, 2 por 2, 4, menos 5 es menos 1. Esto ya lo hemos calculado antes, pero el determinante de B, ya como vimos en el apartado B, es 0. Menos 1 por 0 es 0. Entonces, ¿por qué la A por B no tiene inversa? Pues por el mismo motivo que B no la tiene, que su determinante es 0. Y el apartado de resolver una ecuación matricial. Pues para resolver esta ecuación matricial voy a X lo tengo que dejar en un solo miembro, lo paso para la derecha para que me quede positivo, y AB menos BA, y al otro lado, en el otro miembro me queda AB menos BA. Entonces la igualdad que me queda es A por X igual a B menos BA. Entonces ahora para despejar X tengo que eliminar esta que está multiplicando a la izquierda. Entonces para ello multiplico por la inversa de A, que existía, que lo he calculado en el apartado A,
Entonces multiplico, esta igualdad a la izquierda por la inversa de A menos 1 por A es X, A menos 1 por A es por X es X, ya que A menos 1 por A es la identidad, y la identidad actúa como el elemento neutro del producto de matrices. Me queda X a la izquierda, y aquí a la derecha me queda A menos 1 multiplicado por lo que tengo a la derecha, que es toda esta diferencia, AB menos BA. Eso sería la X. Bueno, ya estaría despejado. Si quiero dejarlo en forma de matriz, pues escribo A menos 1. ¿Quién era menos 1? Lo he calculado en el apartado anterior, y AB menos BA, pues lo voy a hacer. AB menos BA. AB es A por B en este orden, menos B por A en ese orden. Recordar que cuidado que esto no es cero, que el producto de matrices no es conmutativo, entonces hay que hacerlo por separado. Al hacer A por B y B por A obtengo estas dos matrices, ya no me paro en el producto, lo sabéis, tenéis que saber hacerlo. Restamos, hacemos la resta y obtengo que AB menos BA es esta matriz que tengo aquí. Así que X finalmente es A menos 1, que lo tenía del apartado anterior, del apartado A, multiplicado por AB menos A, que es esto que acabo de obtener aquí. Y haciendo el producto de una matriz 2×2 por una matriz 2×2, obtengo una matriz 2×2, que es esta. Este sería el resultado de nuestra incógnita X en esta ecuación matricial. Pasamos al problema siguiente, problema 5. Una empresa farmacéutica lanza al mercado un nuevo fármaco que se distribuye en caja de 6 unidades. La relación entre el precio de cada caja y el beneficio mensual obtenido en euros viene dado por la función. Bien, ahí tenemos la función beneficio, y X es el precio de venta de una caja. Se pide qué beneficio obtiene cuando vende la caja a 6 euros. Pues si X es el precio de venta de una caja y vende la caja a 6 euros, es que X es igual a 6. Y el beneficio obtenido es B de 6, la imagen de B evaluada en X igual a 6. Si sustituyo X por 6 me queda menos 36, más 6 por 16 es 96, menos 55. Esta suma me va a dar 5 euros. Me queda 96 menos 91, exactamente, y queda 5 euros. Ese sería el beneficio vendiendo cada caja a 6 euros. Apartado B. ¿Entre qué valores debe fijar el precio de venta de cada caja para obtener beneficios? Bueno, ¿cuándo se obtienen beneficios? Se obtienen beneficios cuando B de X es mayor que 0. Si B de X es 0, se queda a pre, es decir, no hay ningún beneficio ni pérdida, y si B de X es negativo, se obtendría una pérdida. Así que hay que resolver esta inecuación. Resolver esta inecuación es resolver la inecuación menos x al cuadrado más 16x menos 55 mayor que 0. Para resolver una ecuación de segundo grado, una inecuación mayor que 0, primero vamos a ver dónde se hace 0 para luego estudiar en los intervalos dónde es positivo, dónde es negativa. ¿Dónde se hace 0? Bueno, se hace 0 cuando x es igual, resuelvo esta ecuación de segundo grado, y las soluciones son 5 y 11. El 5 y 11. Entonces los intervalos de signo, digamos, signos que tengo que estudiar, son desde menos infinito hasta 5. Bueno, aquí el dominio útil de la función, los negativos no me hacen falta para nada, porque x ha de ser mayor o igual que 0, porque x representa el precio de venta de una caja. Entonces x tiene que ser positivo, así que parto de 0, no parto de menos infinito. De 0 a 5, de 5 a 11 y de 11 a más infinito. Esto sería el dominio útil de la función, porque x es el precio, ¿no? Tiene que ser, nunca puede ser negativo. Entonces voy a ver qué ocurre en el intervalo 0,5. Para ver qué ocurre en el intervalo 0,5 tomo un punto cualquiera del intervalo 0,5, por ejemplo el 1, y lo sustituyo en la expresión de la que estoy calculando la inecuación. Entonces calculo, es decir, es b de 1, aunque aquí le llamo f, es b. La f ahora es la función b, y b de 1 lo sustituyo. Si sustituyo x por 1 me queda menos 1 más 16, 15, 15 menos 55, está claro que me va a dar negativo. Así que esto quiere decir que en 0,5 el beneficio es negativo, pero beneficio negativo equivale a pérdidas, así que aquí hay pérdidas. Si yo vendo la caja a un precio entre 0 y 5 euros, voy a obtener pérdidas. Y a partir entre 5 y 11, ¿qué ocurre entre 5 y 11? Pues cojo, por ejemplo, el 6 y sustituyo f de 6, aquí me queda menos 36 más 96 menos 55, me va a dar 5, eso ya lo vimos antes, que es positivo. Si me da positivo, quiere decir que en el intervalo 5-11 el beneficio es positivo. Beneficio positivo, entonces son ganancias.
y entre 11 y más infinito lo sustituyo pues por 12. Si lo sustituyo por 12, lo podéis comprobar que al sustituir x por 12 en la función beneficio os va a dar negativo, es decir que también va a haber pérdidas. Por lo tanto, ¿qué me están preguntando en el apartado B? ¿Entre qué valores debo fijar el precio para obtener beneficios? Pues tengo que fijarlo entre 5 y 11 euros. No valen ni 5 ni 11 euros, porque 5 y 11 euros me van a dar 0. Entonces tiene que ser entre 5, mayor que 5 y menor que 11. Ese debe ser el precio. Mayor estricto y menor estricto, que 5 y que 11 respectivamente. Bien, el apartado C. ¿A qué precio debe vender cada caja para que el beneficio sea máximo? ¿Y cuál es ese beneficio máximo? Bueno, pues para ello hay que hacer la derivada, puesto que voy a calcular un extremo. Voy a ver dónde el beneficio es máximo. Y la derivada de la función beneficio es menos 2x más 16. ¿Dónde se anula la derivada? La derivada se anula en x igual a 8. Menos 2x más 16 igual a 0. Despejamos x y x es igual a 8. Bien, voy a demostrar que x igual a 8 es un máximo para la función beneficio. Y para ello utilizo el criterio de la segunda derivada, que me dice que si la segunda derivada en 8 es positiva es un mínimo, si la segunda derivada en 8 es negativa es un máximo. Pero la segunda derivada de la función es menos 2. ¿Y cuánto vale la segunda derivada en 8? Pues vale menos 2 porque no depende de x, así que si la segunda derivada en 8 es menos 2 es negativa. Si la segunda derivada es negativa, según el criterio de la segunda derivada, la función beneficio presenta un máximo en x igual a 8, es decir, que la respuesta es ¿a qué precio de vender cada caja? A 8 euros. ¿Y cuánto vale el beneficio máximo? El beneficio máximo es b de 8. Y si sustituyo en b la x por 8, me va a dar, aquí sería menos 64 más 122, sí, menos 55. Bueno, eso me va a dar 9 euros. Ese sería el beneficio máximo. Y por último me pide entre qué valores el beneficio crece y entre qué valores el beneficio decrece. Bueno, pues para ello hay que estudiar el sígino de la derivada y como se anula en x igual a 8, el x igual a 8 me va a dividir el dominio útil, que es desde 0 hasta más infinito, en dos intervalos, de 0 a 8 y de 8 a más infinito. Que no lo tengo hecho aquí, pero porque me he olvidado de hacer el apartado D, pero ya lo digo. Tendría el intervalo de 0 a 8, tendría que marcar, y de 8 a más infinito. Igual que hice aquí con F o con B, ahora lo voy a hacer con B'. Bien, pues lo digo de forma oral. Entre 0 y 8 voy a coger un punto cualquiera, por ejemplo el 1, y lo sustituyo en la derivada. Al sustituir x por 1 en la derivada me queda menos 2 más 16, eso es positivo. Si la derivada es positiva, la función crece. Esto quiere decir que si el precio va de 0 a 8 euros, el beneficio crece. ¿Y entre qué valores el beneficio decrece? Pues desde 8 a más infinito, porque desde 8 a más infinito, si tomo por ejemplo el 10 y lo sustituyo en la derivada, me queda menos 20 más 16, menos 20 más 16 es menos 4, que es negativo. Entonces a partir de ahí el beneficio decrece. Incluso la función decrece, llegando incluso a presentar pérdidas, ¿no? Bueno, pues esto sería el problema número 5. Pasamos al siguiente problema, el número 6, que me dice así. Un profesor evalúa a sus estudiantes a través de un trabajo final. El profesor sabe por experiencia que el 5% de los trabajos no son originales, sino que son plagios. El profesor dispone de un programa informático para detectar plagios. La probabilidad de que el programa no clasifique correctamente un trabajo plagiado es 0,04 y la probabilidad de que clasifique como plagio un trabajo original es 0,02. Calcular la probabilidad de que un trabajo final elegido al azar sea clasificado como plagio por el programa informático. Bueno, aquí tenemos dos tipos de sucesos. El primer, los voy a denominar. El primer suceso va a ser, le voy a llamar O, que es el que el trabajo sea original, y el contrario de O, que el trabajo sea plagiado. Y el suceso C es que el programa, bueno, y este sería el diagrama de árbol, de forma que al coger un individuo, al coger un examen, puede que sea original o que sea plagiado. Si es plagiado, como era el 5% de los plagiados, la probabilidad es 0,05. Por tanto, original es la diferencia a 1, sería 0,95. Bien, ahora, si es original, puede ocurrir que el programa lo clasifique correctamente, que sería C. C, el programa lo califica como plagiado, y contrario a C, el programa lo califica como original. Bien, entonces,
Si es original, puede calificarlo como plagiado o puede calificarlo como original. Y si no es original, es decir, si es plagiado, puede calificarlo como plagiado o puede calificarlo como original. Es decir, que es cuando también el programa me puede fallar. Bueno, entonces vamos a ver qué probabilidades tienen estas ramas en C y en contrario de C. Pues me dice que la probabilidad de que el programa no clasifique correctamente un trabajo plagiado, que estamos aquí, el trabajo plagiado es contrario de O, y que no clasifique correctamente el trabajo plagiado, es decir, que sea C contrario, porque C lo clasificaría como trabajo plagiado y lo haría correctamente. Entonces sería esto. Me dice que es 0,04. No, 0,04 va en esta rama de aquí. Así que tendríamos 0,04. Así que en esta rama de aquí tendremos 0,96, que es la diferencia a 1. Bien, y luego me dice que la probabilidad de que clasifique como plagio un trabajo original y lo clasifique como plagio, es decir, que el programa lo califica como plagio, que es C. En C, aquí, en esto, es 0,02 en esta rama. 0,02 y aquí sería 0,98. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a ver qué me pide. Una vez que tengo el diagrama de árbol, ¿qué me pide? Calcular la probabilidad de que un trabajo final elegido al azar sea clasificado como plagio por el programa informático. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de C, que sea clasificado como plagio. Y la probabilidad de C puede ser de C viniendo de original o puede ser de C viniendo de plagiado. Sería 0,95 por 0,02 más 0,05 por 0,96. Esto da 0,067. Bien, apartado B. Un trabajo es inspeccionado por el programa informático y es clasificado como original. Es decir, que se produce C previamente. Lo clasifica como original, se está produciendo contrario de C previamente, que sería una condición, porque esto es una información previa. Y ahora me piden la probabilidad de que dicho trabajo sea un plagio, sea contrario de O. Entonces me están pidiendo la probabilidad de contrario de O condicionado a contrario de C. Eso es lo que me están pidiendo en este apartado. Probabilidad de contrario de O condicionado a contrario de C. Esto es igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición que es contrario de C. La probabilidad de contrario de O y contrario de C, voy al diagrama, y es 0,05 por 0,04. Y la probabilidad del contrario de C es 1 menos 0,067, porque la probabilidad C era 0,067 y este es su contrario. Así que sería esta operación. El contrario de 0,067 tiene probabilidad 0,9333 y este cociente me va a dar 0,0021. Y por último, ¿qué porcentaje de trabajos finales son plagios y a la vez clasificados como tales por el programa? Es decir, son plagios, es no contrario de O, y a la vez clasificados como plagios, es decir, y a la vez C. Entonces me están pidiendo la probabilidad del contrario de O e intersección C. Multiplicado por 100 porque me piden un porcentaje. Aquí lo tengo indicado. 100 multiplicado por la probabilidad del contrario de O y C. Y la probabilidad del contrario de O y C es 0,05 por 0,96. Y 100 multiplicado por esto es 100 por 0,048, que sería un 4,8%. Bien, hemos finalizado el ejercicio, pasamos, creo que es el último y en principio deciros que vuestro profesor siempre tendrá la última palabra en las dudas que os puedan suscitar este tipo de ejercicios. Y bueno, espero haberos ayudado. Os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.